Dos polos míticos, Lacoste y Fred Perry. Que además me lo habéis pedido muchísimo porque, como sabéis, hace poco hice una comparativa de diferentes polos y fue mencionado muchísimo. ¿Qué pasa con Fred Perry? A mí Fred Perry me dura mucho, a mí Fred Perry esto, a mí Fred Perry lo otro. Pues aquí tenemos a Fred Perry para ver cómo se comporta, para ver si puede batir a Lacoste. Vamos a ver sus características, sus defectos, sus virtudes de estas dos marcas. Pero antes yo creo que tenemos que empezar un poquito con un poco de historia de ambas marcas, porque supongo que sabréis que tanto Lacoste como Fred Perry son marcas fundadas por tenistas. René Lacoste y Fred Perry, que son, de hecho justamente él tiene su nombre completo y Lacoste simplemente se nos quedó el apellido, ambos tenistas de la época de hace muchos años. Hay que mencionar que Fred Perry tiene 7 Grand Slams, bueno, tenía, que el hombre ya no vive, igual que Lacoste, que tiene 6, o sea, aquí en Grand Slams, que de hecho gana Fred Perry, pero vamos, que comparación con Rafa Nadal, que tiene 22, esto se nos queda en minucias. De hecho, Rafa Nadal, si estás viendo por un casual este vídeo, ¿qué haces que todavía no has sacado tu propia marca? Si quieres hacer un polo, habla conmigo, podemos hacer un buen polo. Nada que ver con estos dos, bueno, que no es tan mal de todo. Vamos a ver ahora sus características. Por si acaso alguien no lo sabía, estamos enfrentando a un inglés contra un francés, y hay que dar también su homenaje a René Lacoste porque se le conoce como el padre del polo, el inventor de esta prenda, que aunque hay gente que lo duda, que te hablan de que fue realmente cuando lo crearon los ingleses, cuando estaban en la India, cuando jugaban al polo. Hay un poco de teorías por aquí y por allá, pero lo que sí que se sabe es que René Lacoste por primera vez se puso un polo que creó él mismo en el año 1926 para jugar al tenis. De esta forma innovó, creó algo que antes, sobre todo, no se concebía en el tenis, porque en aquella época se jugaba el tenis con camisa de manga larga, con algo que era bastante incómodo, y él de esta forma creó algo mucho más deportivo, transpirable, con el tejido en piqué, porque el tejido en piqué en realidad ya existía. O sea, él lo que hizo fue juntar diferentes conceptos y llevarlos a la práctica del tenis, y de esta forma es como creó, o por primera vez se puso un polo para jugar al tenis, de forma que tenía más movilidad, de forma que tenía, vamos, que se jugaba mejor básicamente con un polo antes que con una camisa y vestidos ahí súper formales. Ahora de hecho visten incluso, podríamos decir, demasiado informales, y de esta forma él rompió con lo establecido, innovó, y por ello para mí tiene cierto reconocimiento, o hay que darle cierto reconocimiento a lo que él hizo. Pero yo creo que queda lejos lo que él hizo en aquel momento con lo que Lacoste es hoy en día, que es lo que vamos a ver un poco también con esta prenda, que es de las más clásicas, que es un L12-12. Lo que pasa es que esta es la versión Slim, es de las versiones más clásicas, pero que quizá ya no sea como era antiguamente. Ahora en breve lo vamos a ver. Por cierto, el logo del cocodrilo, este de aquí, es porque a él le apodaban el cocodrilo. También hay una historia de que si ganó una apuesta o alguna historia de estas, una especie de trozo de piel de cocodrilo, o incluso he leído algo de una cartera de piel de cocodrilo. Hay diferentes historietas por ahí, pero básicamente sí que se ha visto que le apodaban el cocodrilo, y por ello se le bordó aquí el cocodrilo, y fue de las primeras marcas que llevaban un logo bordado de forma que identificaban la prenda de forma exterior, de forma que cualquiera que lo viese supiese que estamos hablando de Lacoste. René Lacoste lanzó su polo por primera vez al público, porque antes lo llevaba él básicamente para los partidos, en 1933, al aliarse con un fabricante francés que era, según he leído en aquel momento, el que dominaba bastante la industria, tenía fábricas, y por ello pareció una combinación perfecta para lanzar por primera vez su empresa, que no tuvo éxito realmente, o sea, aunque parece ser que sí se iban vendiendo polos, pero no empezó su apogeo hasta los años 50, en el año 1951, y poco después fue cuando Fred Perry salió también con su propia marca. Dicen que también motivado por lo que había hecho René Lacoste. En este caso, Fred Perry no innovó demasiado al crear un polo diferente, porque estamos hablando de que el polo ya lo había creado René Lacoste. Sí que había creado algo junto con un futbolista, que eran las muñequeras y la banda de la cabeza también. Motivados por eso y por el éxito que había tenido René Lacoste, lanzaron su
polo de Fred Perry, que le pusieron el nombre de Fred Perry del futbolista, se olvidaron. De hecho, el nombre del futbolista, vamos a darle aquí su homenaje, que aparecerá por aquí porque me lo he leído pero se me ha olvidado. Fred Perry creó su propio polo con el logo característico, y no solamente su logo característico, sino también con estas bandas de aquí en contraste en el cuello, según he leído, inicialmente en el cuello y después se aplicaron también a los puños. Y esto ha sido y sigue siendo un signo de identidad de la marca hasta la fecha actual, con el modelo más clásico, que es este, que es el M12, que según he visto no tenemos versión Slim. Sí que la hubo en el pasado, pero no se ha mantenido o no tuvo éxito, o yo no lo he podido encontrar, pero esta es la versión de corte recto, que es curioso porque me he tenido que ir a una talla M además, porque la S se me hacía demasiado ajustada, mientras que en Lacoste llevo la talla S, que es mi talla habitual en todas las marcas, como mi propia marca, como en prácticamente todas las marcas. De hecho, a veces la S incluso me queda demasiado holgada en muy pocas marcas, pero aquellas que tienen un corte más regular, pues esta es una M. Y yo diría que, de hecho, de hombros, si lo miramos junto con el de Lacoste, los hombros de Lacoste son incluso más amplios que estos, pero luego todo lo demás ya se hace bastante más anchito. Por eso la S de Fred Perry me quedaba demasiado justa. Esta es la línea que tiene Fred Perry más clásica, que está fabricada en Inglaterra, y aquí tenemos la primera gran diferencia entre estos dos polos. Fabricado en Inglaterra, no todos sus polos se fabrican en Inglaterra, solamente su línea especial, ¿vale? Que tiene la línea fabricado en Inglaterra y la línea fabricada, pues ya sabéis, en Asia, en países que a veces no quedan tan lejos, otras veces que son del este de Europa, pero en general que no son Inglaterra, básicamente. Sin embargo, Lacoste aquí juega un poquito peor sus cartas, yo diría, porque no es tan transparente, a pesar de que tienen incluso historias en la web de que te pone que somos muy transparentes y cosas así. Te metes y no ponen información de dónde se fabrican sus prendas, no pone ni siquiera en la etiqueta de composición, porque al parecer la Unión Europea no obliga a poner el lugar de origen de fabricación, sino solamente la composición de la prenda, y Lacoste aprovecha esto y no lo pone. Creo que es algo que tiene que ver además con normativas francesas, alguna historia así, pero en sus etiquetas de composición no pone dónde se fabrican, lo cual a mí me da a entender, porque algunos de sus modelos se fabrican en Perú, algunos modelos, también los más clásicos, se fabrican en Francia, que son ya prácticamente imposibles de encontrar, ediciones solo especiales, ediciones realmente pues como los que hacen para las Olimpiadas, cosas de verdad. No siempre los de las Olimpiadas, no lo sé si las últimas las van a hacer también con fabricado en Francia, dependerá de lo que le dé la gana al responsable de turno de la marca o del responsable de fabricación o lo que sea de producto, porque las marcas ya sabéis que cambian con el tiempo, y más como vamos a ver ahora en el caso de Lacoste, porque ha cambiado mucho con el tiempo. Yo creo que ya no tiene nada que ver con lo que fue, que yo no diría que les esté yendo mal, porque de hecho el cambio que han hecho al enfocarse, al poner logos mucho más grandes, de hecho sabéis que yo hice un vídeo analizando cómo era un polo de Lacoste hace años y cómo son ahora. Bueno, en aquel momento fue hace unos 2 años ya. En la época actual estamos hablando de un polo que no sabemos dónde se fabrica, estamos hablando de un polo que el logo es un poquito más grande, y que ahora además muchas veces la línea de Lacoste tiene modelos donde el logo es el protagonista, donde te pone Lacoste por todas partes. Antes los fabricaban en España, una línea muy importante también fabricada en Francia, que hoy es prácticamente muy difícil de encontrar, y si se encuentra cuesta muchísimo más. Estamos hablando de que el polo básico son 110 euros. 110 euros este en concreto, que es el L12. Como he mencionado antes, el más clásico, pero la versión Slim, da igual, la versión Slim o regular cuestan lo mismo, 110, 120 euros, lo cual es bastante dinero para un polo que encima no sabemos ni dónde está fabricado. Sin embargo, tenemos aquí a Fred Perry por 120 euros. Que yo creo que solamente porque esté fabricado en Inglaterra ya nos merece más la pena antes que este, que seguramente esté fabricado en China, lo más seguro. Por eso no lo ponen, o vete a saber incluso si no es en India, Vietnam, Bangladesh o algo así, que todavía sería peor, cuando antes se fabricaban en España, cuando se fabricaban en Francia, y encontrar cualquiera de esas ediciones. Las de España son imposibles ya, porque dejaron de fabricar en España hace años. Es una marca que al final, una vez que murió el fundador y que lo llevó la familia hasta cierto punto, si no me equivoco hasta 2004, fue vendida a un grupo, a un conglomerado de empresas
que son los que llevan hoy la marca, que son los que hicieron el cambio de la marca, son los que pasaron de hoy Lacoste, eres una marca clásica, tal, tienes una serie de valores que nos importa un pepino porque vamos a destruirlo todo, vamos a enfocarnos en vender tu prestigio de marca y lo están consiguiendo, han llegado a la generación más nueva, más actual, hacen las cosas oversize, venden su prestigio de marca y tan felices, te bajan la calidad, te suben los precios y ya está. Sin embargo, por aquí tenemos a Fred Perry, que no ha cambiado tanto, sí ha cambiado de manos la empresa, pero no ha cambiado tanto en cuanto a la perspectiva que tienen. Es verdad que en ventas podríamos decir que no lo hacen tan bien como Lacoste, pero la calidad lo iremos viendo, sobre todo con el tiempo, porque ambos entran dentro de la comparativa y vamos a comparar y ver cómo evolucionan con el tiempo, aunque ahora vamos a ver algunos detallitos donde también se diferencian ya de inicio. Sobre todo ya que se mantenga la fabricación en Inglaterra me parece bastante importante, pero además que mantengan el fit antiguo, que mantengan los detalles que ya tenían, me parece importante para mantener esa imagen que ya tenían de antes, esa calidad que ya tenían de antes y supongo que mantendrán, porque eso es importante que una marca al menos, ya que vamos a valorar sus valores, vamos a valorar qué es lo que ha hecho, pues que mantenga su calidad y no nos dé gato por liebre. También hay que decir que esta marca no es tan popular como Lacoste, además ha sido vinculada muchas veces con movimientos más revolucionarios dentro de Inglaterra, con los skinheads, por ejemplo, con grupos de cantantes como los Who, por ejemplo, también han llevado Fred Perry, todos los movimientos así un poco revolucionarios. De hecho, hubo un momento en el que dejaron de vender su polo, porque con estos colores, con este distintivo que tienen en el logo, la corona de laurel, que puede representar la victoria, puede representar muchas cosas. Bueno, en su momento dicen que quería representar todas las victorias que había tenido Fred Perry, todos los Grand Slam que había tenido, que ya veis que tampoco son tantos en comparación. Y de hecho, una cosa curiosa, Fred Perry y Lacoste nunca se encontraron en el campo, nunca pudieron jugar uno contra otro porque no coincidieron a nivel temporal, no coincidieron, creo que solamente en 1932 coincidieron en el mismo campeonato, pero no jugaron juntos, o sea, no jugaron uno contra otro. Bueno, volviendo al movimiento revolucionario de Fred Perry, que siempre se ha visto por los cantantes o por los grupos estos de skinheads o por los mod, todos estos que han adoptado a Fred Perry dentro de su vestimenta, sigue siendo una marca que está dentro de esa vinculación de la revolución de Amy Winehouse, por ejemplo, fue una de las últimas en llevar y tienen incluso una colección actualmente todavía con ella, con su fundación, cosas así. Siempre se ha vinculado con esto hasta tal punto que en un momento dado dejaron de vender los polos en Estados Unidos porque un grupo con corte a lo mejor neonazi, incluso algo un poco más extremo, adoptaron esta vestimenta, pero justamente adoptaron el polo negro con rayas amarillas, las rayas amarillas de contraste que tienen aquí y el logo también amarillo porque justamente creo que representaba los colores de ese grupo y que les venía de perlas. Pero fijaros hasta qué punto dijeron nos estamos vinculando demasiado con este movimiento y dejaron de vender en Estados Unidos ese color. Lo retiraron del mercado y dijeron mira, no vais a poder comprar más y de esta forma nos desvinculamos de este grupo, lo cual me parece bastante curioso hasta qué punto puede tener poder de influencia un grupo que simplemente decide adoptar una marca. Al final en realidad ya sabéis que las marcas las apoyamos las personas. Si las personas deciden apoyar una determinada marca, deciden comprar una determinada marca, una determinada prenda, son los que van a hacer que esa prenda se vea en el mercado, se vea directamente en la calle y son los que van a hacer que la marca siga funcionando o no, incluso, porque si todo el mundo adopta, digamos todo el mundo dentro de ese grupo, adoptaría esto y todos los demás lo ven como algo vinculado a eso, puede incluso destruir completamente la marca. Por eso siempre os he dicho que en realidad el poder de hacer que una marca funcione lo tenemos nosotros, toda la sociedad en su conjunto, y esto nos lo demuestra claramente. Es una marca que además me ha sorprendido encontrar que su tienda de Malasaña tiene muy buenas opiniones. En la actualidad se sigue vinculando con ese movimiento ligeramente más alternativo, que es algo que no se vincula demasiado, aunque hay cierta gente,
digamos que podríamos catalogar los pijos, ¿vale? Por así decirlo, o de gente de alto estatus que sí les gusta llevar esta marca. Es una marca que también se vende en el Corte Inglés, que tiene su logo visible, que es un logo, podríamos decir, que tiene cierta elegancia, para gustos colores evidentemente, pero veremos cómo evoluciona, porque a mí al menos de entrada me gusta un poquito más que Lacoste. Y vamos a entrar al meollo de la cuestión, que la principal diferencia al final no es de dónde esté fabricado cada uno, los cambios que hayan tenido, sino vamos a ver en la actualidad cómo son. Y una cosa a mí que me ha llamado poderosamente la atención, que este lo catalogan como petit piqué y suele decirse que es como muy transpirable, muy transparentito y todo esto, pero si los vemos a la luz vamos a ver que este es en realidad más transparente, lo cual es mejor para un piqué, sobre todo si estamos buscando la funcionalidad, estamos buscando que circule mejor el aire. Es este más transpirable, a pesar de que ellos mismos no lo ponen, no lo catalogan como petit piqué ni nada de esto, pero se ve mejor a través de esto, que se ve que va a ser más transpirable este tejido antes que este, y eso es algo que yo me decanto por este, por su estructura, por su entramado, que no tiene nada que ver con el que llevo puesto, que sabéis que es de Hussars, y este sí tiene un entramado que es prácticamente, puedes ver a través de él perfectamente. Este puedes ver algo de luz, pero no puedes ver a través de él. Es algo que además, como estáis viendo, no veis a través de mí, no se me ven ni los pezones ni nada, por si alguien, de hecho alguien me lo ha comentado alguna vez en los comentarios de no, con el tuyo igual se ve algo tal, no se ve nada. También depende del color que elijamos, porque el blanco puede ser un poquito más transparente, pero no llega en realidad a transparentar nada, no sé que alguien tenga algo demasiado evidente, un tatuaje muy oscuro o algo así. Volviendo a estos dos, el cuello que tiene Fred Perry me parece un poquito más denso que el de Lacoste, lo cual hace que, al menos previsiblemente, este cuello vaya a ser mejor a largo plazo, resista mejor el paso del tiempo, no se deforme tan fácilmente como puede ser que ocurra con este. Al final son cuellos muy parecidos, tener en cuenta que tienen la misma estructura, prácticamente el mismo tamaño, no es un cuello estructurado como este, no es un cuello camisero, este es un cuello con 3 botones, perdóname que tengo que compararlo un poco para que veáis las diferencias con otros cuellos, ¿vale? Porque al final la mayoría de polos del mercado se hacen con este tipo de cuellos, pero si queremos algo que con el tiempo y que sobre todo nos quede mejor ya de entrada, me decantaría evidentemente porque lo he creado yo y porque me parece magnífico y maravilloso mi propio polo, evidentemente, pero si hablamos de estos dos yo me decantaría por este. Hay algo que me gusta de este y es que tiene 2 botones de madreperla, que no los tiene este, no los tengo yo tampoco porque son carísimos, sobre todo si no compras miles y miles de botones de madreperla, que ya llegará el momento en el que tengamos tanto volumen, y sobre todo porque nosotros tenemos diferentes colores y no quería meterlos todos en blanco. En esta ocasión, pues, si fijáis aquí, Lacoste tiene los colores de madreperla en blanco, y en el caso de nuestro polo llamaría demasiado la atención. Estamos hablando de que tenemos un plástico que brilla como una madreperla, pero es un plástico el botón, lo mismo que tenemos aquí. En el caso de Fred Perry, en el plástico nos pone el nombre de la marca, Fred Perry. Para mí me parece un detalle totalmente insignificante. No sé si alguien valora esto, pero yo sé que incluso hay marcas que cuando tienen botones personalizados lo ponen incluso en la descripción de la web de botones personalizados. Mira, los botones personalizados no te valen para nada. Sí tiene sentido tenerlos cuando eres una marca muy grande, que ya te cuesta lo mismo hacer el botón de plástico así que el botón personalizado, porque pides 1 millón de botones y pides 1 millón de botones y te cuesta lo mismo que hacerlos así, que hacerlos de los que hayan hecho, porque los hacen para ti de todas formas. O sea que en ese caso tiene cierta lógica que una marca lo haga con el paso del tiempo cuando es grande, pero en realidad no tiene ningún aporte de valor para el consumidor. Y yo, dentro de mi filosofía, sí preferiría llevar algo natural antes que algo de plástico. También es verdad que la madreperla tiene sus desventajas, que es un poquito más frágil. Sabéis que los que os habéis hecho trajes conmigo, cuando os hacéis un traje y ponemos botones de madreperla, os digo, tener cuidado, porque esto yo lo he visto, que ha pasado, que gente que da golpes en la manga o lo que sea, y esto hace que quiebre el botón de madreperla y luego no se puede sustituir tan fácilmente, y tener un botón aquí quebrado pues no es algo bonito para nada. Y luego encontrar uno así es más difícil también que uno de plástico, porque a veces vas a una mercería y tienen diferentes botones de plástico para poder sustituir. O sea que todo tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de esto yo casi me decantaría más por este,
pero tener en cuenta que son más frágiles. En cuanto a costuras y demás, lo que vemos en cuanto a densidad de puntadas, densidad de hilos que vemos, yo os diría que son bastante parecidos. No veo una gran diferencia entre unos y otros, los acabados son bastante buenos, hay pequeños hilos sueltos que es algo normal, que me pasa a mí también, que entender que un hilo suelto, mientras no sea un hilo del que vayas a tirar y se vaya a deshacer completamente toda la prenda, ese hilito se corta y ya está, y lo encontramos de hecho en ambas prendas y es algo normal dentro de la industria textil encontrar algún pequeño hilo suelto de vez en cuando. Tener en cuenta que estos dos polos, estamos hablando que son polos bastante caros, son polos que superan los 100 euros. En el caso de Fred Perry, si no está fabricado en Inglaterra, son 90 euros. También podemos encontrar diferentes polos de Lacoste, no el modelo clásico, también por 80, 90, bueno, por 90 euros. Lo que pasa es que ambas marcas se las pueden encontrar en outlets, en ofertas, en rebajas, por 60, 60 y tanto, hace muchos años por 40 y tantos, pero hoy ya solamente 60 y tantos, que es más o menos el precio, bueno, de hecho incluso más barato, al que podemos encontrar mi polo, que de hecho sabéis que llevan 2 semanas más o menos desde que lo anuncié y han volado. Es una pasada la cantidad de polos que hemos sacado, que hemos vendido y que no quedan prácticamente ya en algunas tallas. Y mi pregunta viene, además de preguntaros de cuál creéis estos dos que ganará, yo en principio me decanto más por este y creo que tenéis razón cuando muchos me habéis dicho que Fred Perry hace buenos polos. Parece un polo bastante decente, bastante bueno, no le veo demasiado especial, no me gusta ir haciendo publicidad tan grande porque es demasiado, el logo que tiene a mí se me hace demasiado grande, prefiero algo mucho más simple, más minimalista. Y al final, de todas formas, ninguno de estos dos polos llega a ser un polo tan diferente, no llega a ser un polo realmente especial, más allá de lo que cada uno considere y demás, ¿no? Porque si tienes una vinculación especial por Fred Perry, te gusta Amy Winehouse, te gustan los Who, cualquier cosa así, pues igual te vayas por esto. Si te gusta por algún motivo Lacoste, pues vayas quizá por Lacoste. Pero si realmente buscamos algo de verdad especial, algo que está pensado en todos los detalles, como os dije en el vídeo de la comparativa, para eso tenemos un polo como el que llevo yo. Y mi pregunta para vosotros es justamente sobre el uso de los polos. Como acabo de decir, estos están ya prácticamente agotados, bueno, sobre todo en algunas tallas, en algunos colores, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo, pero mi pregunta viene si usáis o no este tipo de polos luego el resto del año, por ver si merece la pena que hagamos una reedición para un poquito más adelante, porque este tejido ya sabéis que se tiene que tejer de una forma especial, que tarda lo suyo en hacerse, y para este verano seguramente no nos dé tiempo, pero quizá es una prenda que podamos tener dentro de los básicos atemporales todo el año. Todo depende también del uso y disfrute que le vayamos a dar vosotros, si usáis o no polos durante el resto del año, además de en verano. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.